Los Molinos tiene de especial para mí y para mi familia que fue el pueblo que elegimos para criar a nuestras hijas. Vivíamos en Madrid y no nos parecía adecuado el vivir rodeado de coches y con vecinos que no conocíamos. Queríamos un pueblo en el que fuéramos alguien y además que estuviéramos cerca de la naturaleza, y eso fue lo que encontramos en Los Molinos y otras cosas. Encontramos horizonte, encontramos naturaleza, encontramos un pueblo con personalidad. Vimos casas que estaban hechas con los materiales propios de la sierra, propios de esta zona. Además, casas preciosas que tenían clarísimamente historia, tenían una peculiaridad que no la encontramos en otro sitio. Nos gustó muchísimo, pero no solamente las cosas, no solamente la naturaleza, también el tener vecinos, el tener gente a nuestro lado, que supiéramos cómo se llamaban, cuántos miembros formaban esa familia, y que nosotros fuéramos alguien para ellos y ellos para nosotros. Todo eso encontramos en Los Molinos. La calidad de vida en Los Molinos es de las más altas. ¿Y por qué? Porque lo tenemos todo. Tenemos historia que podemos sentir en muchísimos rincones de nuestro pueblo, en una simple señalización que tiene más de un siglo, en fuentes, en casas que eran casas de gente muy adinerada de otras épocas, en plazas. También tenemos fortificaciones de la Guerra Civil que también explican de alguna manera qué es lo que sucedió aquí no hace tanto tiempo y con gente que vivía en esta zona. Este sentimiento que hace que yo tenga una sensación de que mi calidad de vida ha mejorado es simplemente saliendo del pueblo por el casco histórico, disfrutando de lo que se ve, sintiendo lo que hay. El patrimonio que tenemos en este pueblo es especial y es uno de los mejores que se conserva de la zona. Y yo creo que eso, simplemente por ser así, da valor a nuestras vidas. A lo largo de estos años de vecina de Los Molinos hemos asistido perplejos al derribo de edificios singulares sin ningún motivo sustancial, porque en muchos casos ahora mismo lo que tenemos es un solar. Uno de los edificios que me gustaba más cuando llegamos a este pueblo, que está justo enfrente de la zona comercial, era una casa individual, con espacio, con vegetación, una casa preciosa. La derrumbaron y construyeron un edificio sin ninguna gracia, sin ningún valor, que te lo puedes encontrar en cualquier sitio, y no puedo entender cómo no tenemos sensibilidad o cómo no preservamos, intentamos evitar la destrucción irreparable de elementos históricos y elementos que nos describen. El patrimonio histórico y cultural tiene que ver con los bienes tanto materiales como inmateriales que reflejan la construcción social de un determinado municipio. Tienen que ver con cómo se ha explotado el territorio y que ha dado origen a ese municipio, y el valor fundamental de Los Molinos yo
considero que son dos. Por un lado el casco histórico con su traza de origen ganadero y por otro lado la colonia de veraneantes, que son dos formas muy diferentes de explotar el territorio. El casco histórico pues refleja como decía, un trazado ganadero que se muestra a través de parcelas pequeñas, irregulares, normalmente con patio, que en buena parte no se conservan. En el siglo XX, en Los Molinos, como en casi todos los municipios, pequeños municipios españoles, sobre todo aquellos de origen ganadero que tenían esta traza tan peculiar, pues se han ido adoptando modelos urbanos de construcciones de vivienda colectiva entre medianeras que no tienen mucho sentido con el origen de estos municipios y con el paisaje rural que se supone que la gente cuando viene a estos municipios aspira a ver. El casco antiguo de Los Molinos destaca porque, aunque también ha asimilado ciertos modelos urbanos que no tienen nada que ver con su origen, destaca porque todavía conserva bastantes edificios históricos que tienen valor. No solo un valor constructivo, sino tiene un valor histórico y tiene un valor en cuanto al paisaje urbano que generan. Aún así, corremos el peligro de ir acabando con esos vestigios rurales de este paisaje rural que tenemos, sobre todo en un ámbito como el ámbito cercano a Madrid, donde lo rural es una especie en extinción. Luis Rodríguez Quevedo es el arquitecto fundamental de Los Molinos. Estuvo aquí trabajando 30 años y, aunque construyó mucho en el casco, sobre todo destaca su trabajo en las colonias. Las colonias quizás son el mayor valor arquitectónico que tiene Los Molinos. Igual que la traza original del pueblo tenía que ver con la explotación del territorio de una determinada forma, la ganadería, la agricultura, etc., a principios del siglo XX, en un entorno como el de Madrid, con un gran crecimiento, Los Molinos se convierte en un lugar de veraneo y proliferan las arquitecturas destinadas al disfrute del territorio, más que aprovechar el territorio, a disfrutarlo. Aquí destacan, entre otras muchas grandes construcciones, las obras de Rodríguez Quevedo, con su característico estilo que venía del regionalismo, el pintoresquismo, con sus cubiertas de pizarra, con grandes pendientes, con sus chimeneas, sus arcos, ventanas. O sea, hay muchos elementos muy repetidos que tienen mucho que ver además con sistemas constructivos pues tradicionales de la sierra y que conectó muy bien con el lenguaje de la arquitectura tradicional de la sierra, pero aportó pues quizá una exageración en el estilismo que luego además acabó derivando en una arquitectura mucho más moderna en sus últimas obras y genera al final toda una evolución de la historia de la arquitectura del siglo XX vinculada primero al regionalismo y luego al movimiento moderno. La imagen de la colonia es un poco la imagen de las obras de Rodríguez Quevedo, y uno de los valores de la colonia es esa imagen, ese paisaje que hace que la gente pues, valore bastante venir aquí como un lugar de veraneo, ¿no? Más allá del valor de las edificaciones, es fundamental en un pueblo como este, tan vinculado a la explotación del territorio, ¿no? Y a cómo ha habido una construcción social no solo de las edificaciones, sino también de los elementos de ingeniería, pues esos otros elementos que muestran la cultura del momento, ¿no? Como son pues, las cercas de piedra de los prados, como son los puentes, los molinos, los elementos, los pocos elementos que hay de la arquitectura industrial y que muestran al final una forma de entender el origen de este municipio, su vinculación al territorio, a la ganadería, a la agricultura. Muchos de ellos están vinculados al agua. Estamos en un entorno donde es fundamental el agua, no solo para este municipio, sino para toda la Comunidad de Madrid. Aquí se recoge parte del agua
que se bebe en Madrid, ¿no?, entre otros municipios, y la vinculación de esas otras obras de ingeniería con el agua es fundamental, ¿no?, en los molinos, en el río, que luego, cuando llegó pues los nuevos modelos urbanos, ha sido absolutamente abandonado y ha quedado el río casi como un elemento en las espaldas del municipio. El patrimonio histórico y cultural de un pueblo no son solamente los elementos más obvios, ¿no?, las grandes construcciones, sino también hay otra serie de elementos legados de la historia, legados del paso de la historia por un territorio, que tienen un enorme valor y que a veces no apreciamos tanto. Por ejemplo, en nuestro pueblo tenemos centenares, podemos decir hasta de kilómetros, de vallas de piedra seca, que es el trabajo de los molineros de centenares de años también, que tuvieron un valor práctico y ya tienen un valor histórico y de construcción, algo que ya es irreproducible. Tenemos también nuestros mojones, que separan el término municipal, que son mojones medievales, que han sido rehechos por los asentadores siglo tras siglo y que marcan la división con los términos municipales. O tenemos los mojones de la época de Carlos IV, del Vedado de Caza Menor, en el que tenemos 4 de ellos en los molinos. Hay otros elementos como singulares, como pueden ser la reja de la iglesia con un grabado de la fecha en que está hecho, nuestros bancos de piedra, algunos rincones del pueblo, los brocales de los pozos, y todo eso junto con lo monumental forma una clave del patrimonio que nos ha legado la historia. La historia forma nuestro patrimonio también, cuando nos roza, nos toca directamente, ¿no?, y crea un patrimonio que a veces no tiene un valor espectacular desde el punto de vista artístico, o lo que piensan algunos desde el punto de vista económico, ¿no?, como puede ser un gran palacio. Pero nos deja unos elementos que nos ayudan a interpretarla, a saber quiénes somos, de dónde venimos. Por ejemplo, en nuestro pueblo tenemos un patrimonio valiosísimo que son las construcciones militares de la Guerra Civil. Tenemos más de 150 construcciones catalogadas, entre ellas búnkers de hormigón, pero también parapetos, construcciones, viviendas, grabados en piedra que hacían los combatientes. Eso también es un elemento clave para saber de dónde venimos y también para saber a dónde vamos, ¿no? Hay otros elementos valiosísimos, probablemente el de mayor valor en los molinos, que es nuestro archivo histórico municipal. Nuestro archivo histórico está casi completo desde 1500, desde el inicio, cuando todavía Los Molinos no era un municipio. El patrimonio inmaterial forma parte clave de ese patrimonio histórico-cultural. No todos son los monumentos o las piedras, sino también las costumbres, los cantos, las músicas, las poesías, los festivales, el folclore. Y aquí en Los Molinos tenemos la enorme suerte de tener una fiesta, la fiesta de la vaquilla, o la vaquilla de San Sebastián, que se viene celebrando probablemente sin solución de continuidad desde hace 500 años, donde hay una hermandad, la hermandad de San Sebastián, y cada año la ejecuta. Es un carnaval de invierno, sincretismo entre paganismo y cristianismo, ¿no? Una fiesta que se hace en torno al 20 de enero cada año y que es un monumento y que para algunos debería ser declarado bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid. Los Molinos es un pueblo muy singular, tiene un patrimonio valiosísimo. A pesar de esto, en los últimos años, sobre todo desde los años 60, 70 del siglo pasado, ha habido mucho patrimonio que se ha destruido. Aquí menos que en otros pueblos de la sierra. Por eso estamos orgullosos de lo que tenemos. Ahí, detrás de esa destrucción, ha habido el apresuramiento, el deseo de negocio, la especulación inmobiliaria, también algo de incultura, en el sentido de no valorar lo que has visto toda la vida, ¿no? Cuando la experiencia demuestra en todo el mundo que nadie se ha arrepentido nunca de conservar el patrimonio. Porque el patrimonio que tú conservas es algo que aumenta de valor. Si tú sustituyes una casa de piedra, una casa de Rodríguez Quevedo por una construcción nueva de las de ahora, esas nuevas construcciones pierden valor año tras año.
mientras que una casa de las tradicionales de la sierra, un pajar, se mantiene. Hoy hemos visto incluso, por desgracia, que en nuestro pueblo se han derribado pajares, casas del siglo XVII probablemente, ¿y qué queda? Un solar. Y en el peor de los casos, una casa de nueva construcción que será vieja dentro de nada, ¿no? Ahí todos tenemos que hacer una reflexión colectiva. Necesitamos ese patrimonio para vivir mejor. No tiene que recaer en los propietarios. Eso sería otra visión elitista, decir que ellos lo cuiden y nosotros lo disfrutamos. No, las administraciones públicas que dedican cantidades de dinero a otras cosas deberían dedicar también una parte, una pequeña parte, a apoyar a que la gente reconstruya, rehabilite y pueda vivir en las viviendas del siglo XIX, principios del siglo XX. Para proteger esa riqueza, lo primero que tenemos que hacer es investigarla, saber que existe, darla a conocer, apreciarla, pero también tenemos que llevarla a una norma. Lo que nos permite la ley y lo que nos obliga la ley es hacer catálogos de bienes y espacios protegidos, ¿no? En ese sentido, en Los Molinos iniciamos esta labor. Un grupo además de gente que voluntariamente prestamos nuestro tiempo durante 2 años, gente muy cualificada, arquitectos, especialistas, amantes de la cultura, y durante 2 años elaboramos este catálogo. Nosotros mismos nos sorprendimos de la riqueza, porque sabíamos que había mucha, pero nos sorprendimos de la que encontramos, y ese catálogo incluso llegó a ser aprobado por la Junta de Gobierno local en el año pasado, durante el verano del año pasado, ¿no? Desgraciadamente aquí entra el juego, lo iba a llamar de la política, pero habría que decir de la politiquería o del electoralismo. Después de estar aprobado ese catálogo, hubo una campaña en contra basada en mentiras tan evidentemente demostrables que lo son, como decir que íbamos a declarar bienes de interés cultural todas las viviendas de Los Molinos, que íbamos a obligar a la gente a que abriera sus casas una vez a la semana a visitas, que íbamos a expropiar, incluso se llegó a decir. Y no solo se dijo en Los Molinos y por escrito en panfletos, sino que se llevó a televisiones de lo que se viene llamando la caverna mediática, como el Canal 13, como Telemadrid, donde esa bola de mentiras creció, hizo ver que un proyecto de defensa de la gente de un pueblo, de la cultura de un pueblo y del futuro de un pueblo era en realidad una extraña maniobra, no se sabe por quién, orquestada, expropiatoria de las propiedades privadas, ¿no? Estoy hablando de una cuestión tan sensible como expropiación de viviendas, y en el catálogo empiezan a impedirte reformas, a impedirte la venta, a exigirte gravámenes adicionales, y si no cumples con ello, ¿qué ocurre? Expropiación. Los Molinos, la Comunidad de Madrid, aquí más de 400 viviendas podrían ser expropiadas, y todo gracias a un plan urbanístico ideado por Podemos. Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? Un absurdo, una venganza revanchista ideológica. En mayo, Adolfo Rodríguez, concejal de Izquierda Unida que actualmente milita en Podemos, pone sobre la mesa la expropiación de más de 400 viviendas de este pueblo madrileño. Viviendas privadas que, según su plan, no podrían ser ni reformadas ni vendidas. El catálogo no se puede ver como una amenaza, es precisamente la oportunidad de conservar eso tan valioso. Si la gente que queremos a este pueblo lo queremos de verdad, tenemos que demostrarlo. Además de conservar ese valor imperecedero y además irrecuperable, los catálogos van y tienen que ir acompañados de una medida de apoyo a los propietarios. Nadie pretende que los propietarios se hagan cargo de conservar un monumento a costas de ellos solos. Nosotros planteamos con el catálogo, que es obligatorio, como he dicho, incluir medidas como, por ejemplo, la exoneración total o parcial del impuesto de bienes inmuebles, favorecer la exoneración de las tasas de construcción, del impuesto de construcciones, y también otras medidas que acompañan esa lógica de revitalización de un pueblo y sobre todo de su centro histórico, como son el alquiler por rehabilitación, que significa que casas que no están en condiciones de uso para alquilarse sean alquiladas a gente que paga parte de ese arrendamiento con la reconstrucción de la casa. Y también planteamos algo que es imprescindible para salvar los grandes edificios, las grandes casas de la colonia histórica, que es la posibilidad de que se puedan dividir en apartamentos. Es una forma de facilitar el tema de las herencias, y que quedan las casas abandonadas por los herederos. Es una forma de darle una salida económica. No queremos que se caigan las casas, no es dejar un monumento escrito, sino que el monumento real que es Los Molinos se mantenga y se conserve. Además de una obligación legal, el catálogo es una obligación moral. Es una herencia que hemos recibido, que no podemos malversar y que como herencia tenemos que dejarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, al futuro y a toda la gente.